Siempre hablamos de quitar el cepo, hablábamos hoy si va a haber algún tipo de anuncio prácticamente descartado en la cadena nacional del día de hoy. Vamos a hablar con Mariano Ricciardi, él es economista, contador público y director de BDI, consultora de inversiones. Vamos a hablar de esto, de quitar el cepo y cuál sería el tipo de cambio. Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, contanos un poco esto de sacar el cepo, se sabe que tenemos que tener reservas, un tipo de cambio de equilibrio que todos dirían, bueno, es muy fácil, hoy los tenés todos parecidos a 1000, ponelo a 1000. Contanos vos cómo estás viendo la situación. Bueno, empecemos por el lado de que el cepo en campaña era algo que parecía muy fácil que iban a quitar, ¿no? Siempre digo el teorema de Baglini, donde cuanto más lejos estás de ser presidente, más ideas imposibles decís en campaña. Una vez que terminó siendo presidente, se dio cuenta que es muy difícil dolarizar la economía, no tiene sentido cerrar el Banco Central y que quitar el cepo no es algo de un día para el otro porque hay Claro. muchísimas restricciones dando vuelta. Nosotros lo que estamos Claro, viendo y a es pesar, disculpa que te interrumpa, Mariano, a pesar de que todo el mundo conoce el teorema de Baglini, sin embargo, sigue creyendo en lo que se dice. Es increíble porque eso lo vas viendo. A medida que se acercas al sillón de Rivadavia, las decisiones ya son reales, no promesas de campaña. claro, y vayamos ahora a la quita del cepo. No es que de un día para el otro quitan la telaraña de restricciones que es el cepo, porque el cepo es que no se pueden comprar dólares oficiales, como pasaba antes que uno por banco Claro. podía comprar hasta los 200 que puede comprar. Eso es el cepo del dólar oficial, pero también hay cepo de los dólares financieros. Entonces, lo que creemos es que este primer semestre, acá hasta mitad de año, el gobierno va a intentar quitar ciertas restricciones que hay hoy en el contado con liqui, en los 200 millones de pesos que se pueden liquidar por día, en el blend 80-20 que tienen los exportadores, la restricción de que tiene que volver a banco cada operación que se liquida contra Claro, dólares, el uso y de ir los viendo dólares cómo. directo, eso va a ser, y es raro porque no era parte del cepo en sí, sino que era simplemente una resolución que tenía que tomar Comisión Nacional de Valores y lo podían hacer desde el Ejecutivo. Eso llamó mucho la atención de que el día 1 no estuviera. Es verdad, y creo que se encontraron con una telaraña de restricciones tan grandes donde el cepo es una cosa y las restricciones que vinieron después, incluidas de la CNB, son otras y son las que están tratando de sacar y ver cómo reacciona el contado con liqui, el dólar cable, digamos de acá a junio, para después, ya con entrada de dólares de la liquidación del agro, un nuevo blanqueo, posible acuerdo con el FMI, y ahí sí intentar quitar el cepo, que quitar el cepo sería que cualquiera podría desde su home banking comprar dólares Claro. ilimitado, como pasó antes. Eso es quitar el cepo, pero para antes hay que quitar el cepo al dólar contado con liqui, al dólar financiero y ver cómo reacciona el mercado cuando tenemos una situación que el dólar está subiendo en comparación con el resto de las monedas. Brasil devaluó casi un 5% la semana pasada y eso nos afecta a la competitividad. Claro. ¿Y qué va a pasar con el parking, no? Porque hoy ya hay muchos lugares donde vos comprás sin que te importe el parking, pero el parking existe. Es de un día y hay ciertas restricciones para otro tipo de activos. Y por otro lado, esto que hablabas vos del blend. Un blend que un 80-20 hoy, el campo te va a decir, dame 50-50 o no liquido. ¿Cómo ves esa situación? Sí, ahí por un lado el tema del 80-20 tiene que ver también con la pérdida de competitividad que estamos teniendo por mantener este dólar a un crawling peg del 2%, Claro. cuando nuestro principal socio estratégico, Brasil, devaluó un 5% en una semana. Son mayores presiones que van a tener y va a ser difícil. Creemos que ya a partir del mes que viene el crawling peg al 2% va a ser insostenible y debería subir al mismo ritmo que la inflación, que viene bajando. Claro. Llegar a un punto que lleguen a un 4, 5, 6% y que suban gradualmente igual al mismo ritmo tanto dólar oficial como inflación. De todas Eso es lo que maneras, estábamos viendo. tampoco, si bien en los libros lo más sano es que el dólar siga la inflación, también cuando el dólar sigue la inflación, pero con una inflación del 30%, es inviable. Sí, convengamos que también el dólar a 1.250 del año pasado era un dólar que tenía implícito un montón de incertidumbre, miedos, y era un valor que no reflejaba el tipo de cambio real multilateral Claro. que había. Hoy estamos a un tipo de cambio real multilateral similar al del 2016-2017. También convengamos que si vos hoy sacás el cepo, a Doña Rosa, y esto lo hemos visto nosotros
Llamemos a Doña Rosa porque había un montón de gente, millones de personas que compraban los 200, claro, pero cuando el dólar valía 250 pesos más algún que otro impuesto, hoy a un dólar de 800, nadie tiene 160.000 pesos que le sobren para dolarizarse. Este precio del dólar también hace que por más que saques el cepo, no va a haber tanta gente comprando estos 200, siempre van a comprar los mismos, los que compran 5.000, 10.000, 100.000, pero el público chico no va a tener pesos y no hay pesos en la plaza. Y un tema importante es, acá hablas de Doña Rosa, un poco esto, las tasas reales que estamos viviendo, a tener cuidado cuando quiten el cepo, tasas reales que los plazos fijos rinden menos que la inflación. Sí. Hay un montón de pesos que, si no va a haber una tasa real positiva en pesos, va a haber una demanda muy fuerte por el dólar cuando quitan el cepo. Hoy tenemos una tasa real de -5, -6%. Mirá, Mariano, eso va a haber que acomodarlo. Te cuento que a esta tasa, si alguien no renovó un plazo fijo de 500.000 pesos, no le preocupa porque prefiere la liquidez a 25.000 pesos, que es una compra de supermercado. Por más que financieramente digas, es tasa, bueno, estábamos acostumbrados a una tasa del 11, del 9, del 8, del 7, no del 5 con una inflación del 11. Sí. Comparando un poco lo que pasó post convertibilidad y post salida en el 2001, que el dólar se va de un día para el otro a 4,5 y después baja a 3 y se queda durante 3 años en 3 pesos. Un tema clave fue que durante esos 3 años las tasas reales eran positivas. Entonces eso hacía que haya un incentivo a que la gente se quede en pesos. Si eso no lo ajustan, va a complicar la salida del cepo. Porque además ninguno de los últimos gobiernos logró algo que es tan básico para cualquier economía, que es el crecimiento de su PBI. Nunca la Argentina creció en los últimos años, por ende, cualquier desfasaje que vos tengas, ya sea en el gasto o en lo que vos terminás dando como asistencia, si no lo ganás, termina siempre siendo a un crédito, un organismo de crédito o a seguir financiando y roleando deuda. Sí, sí. Es una situación delicada y como decíamos al principio, de que no es algo que el gobierno pueda salir de un día para el otro y va a tener que ir haciendo ajustes graduales e ir viendo cómo reacciona la economía argentina y también alrededor nuestro, ¿no? Porque estamos en un conflicto geopolítico, Brasil devaluando, el dólar fortaleciéndose contra otras monedas. No es momento para seguir manteniendo el dólar quieto mucho tiempo. Tocaste un tema, Mariano, que para mí es fundamental, que es mucha gente ha hecho dólar MEP o le han pagado un interés en especie 7.000 o 10.000, tiene los dólares, dice quiero comprar un ON, tengo que mandárselos al banco. La gran pregunta es, ¿qué afectaría? Porque en realidad estás duplicando la tarea del banco, que esa persona directamente con una carta diga, aplico mis dólares a comprar un ON. Sí, esa es de todas las restricciones la más inentendible, porque en realidad fue en pleno momento de casi fuga de dólares o querer sacar dólares del sistema, cuando llevan el parking de 1 a 2 días a 3, ponen esa restricción que en realidad era, nosotros le decíamos que los dólares tenían que ir a bendecirse al banco, ¿no? Porque recibían la bendición y volvían al broker. No tenía sentido. Quizá era algo más estadístico de que alguien se quede, los dólares queden 1 o 2 días en el banco y por ese lado los encajes y las reservas muestren números diferentes. Sin duda. Mariano, vamos a seguir charlando de inversiones seguramente acá en la pantalla del canal.